porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e en este día, como siempre. Estamos dando pasos muy adelantados también con respecto al libro del Éxodo, ¿verdad? Que nos enseña bastante, nos ayuda sobre todo a reflexionar en este camino del encuentro como comunidad. ¿Dónde es el lugar donde nosotros nos encontramos y le escuchamos la voz de Dios? En síntesis nos dice estos capítulos del 35 al 40. La centralidad de la construcción de la morada, es decir, tupao. Tupa-oga quiere decir eso en guaraní, ¿verdad? En la traducción del hebreo sería el jejal, ¿verdad? El jejal. Jejal es la casa, el palacio, la casa de Dios, el templo. Bueno, en este lugar es donde nosotros vamos a reunirnos y vamos a escuchar a Dios que nos llama. Y ahora vamos a volver a leer todos estos elementos que ya fuimos encontrando del capítulo 25 al 31. Estuvimos hablando del armazón de la morada y ahora miramos de nuevo el capítulo 36 desde el 35 hasta el 36, estos dos versículos que nos vuelve a hablar del velo del santuario. Hicieron además, dice, el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino reforzado, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Para colgarlo hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro y provistas de ganchos de oro que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Eso encontramos en el capítulo 26 también nosotros del libro del Éxodo, ¿verdad? 31, 35, la cortina, ¿verdad? De la entrada, ahí está el velo del santuario. Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata. Hicieron además el velo de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí y de lino fino, reforzado, con querubines diseñados artísticamente, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Para colgarlo hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro, que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por 4 bases de plata. Acacia revestida de oro, de ganchos de oro que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colgarás el arca del testimonio. Bueno, eso nosotros ya encontramos un poquitito más adelante, ¿verdad? Que justamente nos va a hablar de nuevo de lo mismo, ¿verdad? De la cortina de la entrada. Hicieron, dice asimismo, para la entrada de la carpa una cortina de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y de lino fino reforzado. Todo esto recamado. Y la sostuvieron con 5 columnas provistas de 5 ganchos. Luego revistieron de oro los capiteles y las varillas de las columnas y las apoyaron sobre 5 bases de bronce. Bueno, esto es muy interesante entonces lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Para la puerta de la morada es una cortina de púrpura, de violeta, etc. El futuro y el pasado, es decir, la obediencia y cómo Moisés lo va cumpliendo. Ahora nosotros queremos volver a entrar, ¿verdad? En el capítulo 37. Recuerdan que en los capítulos anteriores, sobre todo en Éxodo 25, que nos hablaba del arca. Y aquí justamente comenzaba el arca, capítulo 25 del 10 al 16 nos hablaba de esa construcción que tiene que estar dentro del templo después de la construcción. Y aquí había una teología fenomenal que nosotros ya hablamos bastante,
que nosotros hemos reflexionado muchísimo, porque aquí está el secreto, ¿verdad? El secreto teológico, podemos decir así, para que la comunidad pueda funcionar. En primer lugar, nos pedía que todos tenemos que participar de esa comunidad. Todos tenemos que encontrar en ese tupá oga, en el templo, en la casa de Dios. Vamos a mirar entonces, porque nos está hablando de los muebles. Fíjense, el arca, la mesa del pan, que ya dijimos, la lámpara de 7 luces, que ya dijimos y hemos reflexionado muchísimo. Después está el altar del incienso y el óleo, y el altar de los sacrificios, etc. En la pila, este está en el capítulo 37, 1 hasta el 38, 8. Hasta ahí entonces nosotros encontramos este capítulo. Vamos a mirar entonces, dice, Bezalel hizo el arca de madera de acacia, de 125 centímetros de largo, por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y colocó alrededor de ella una moldura de oro. Fundió además 4 argollas de oro y las puso en sus 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por las argollas que estaban a los costados del arca para poder transportarla. Después le hizo una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Todo de oro, imagínense un poco. Bueno, nosotros ya dijimos que los materiales con los que se van haciendo estos elementos cúlticos, o sea, para el culto, que pertenecen al templo, ¿cuál era la enseñanza? Y bueno, nos enseñaba que verdaderamente esto es lo máximo. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar de Dios, y entonces la mentalidad que por lo menos el autor sagrado nos pone en la Biblia es decir que como este es un lugar tan importante, este es lo máximo, entonces tenemos que poner lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que nosotros conocemos. Eso es lo que nos está diciendo. Ciertamente que es una teología, es una forma, ¿verdad?, de darnos a entender que Dios es lo más importante, y entonces tenemos que ser capaces de sacrificarnos, de mostrar lo que significa la divinidad. Esta es una forma de demostrar, ¿verdad?, la propia fe, de demostrar lo máximo que nosotros le ofrecemos a Dios. Fíjense que también los templos, los santuarios, sobre todo eso me hace acordar un poco en Europa, estos grandes santuarios, que no terminaron en 10 años o en 5 años, como nosotros muchas veces por aquí estábamos preocupados en terminar enseguida nuestra capillita, pum, 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 pum. Ellos hacían, pero los grandes arquitectos duraban 300, 400, 500 años para construir, ¿verdad? Siempre iban construyendo, ¿verdad? Siempre. Entonces, claro, hoy en día decimos es el patrimonio cultural, no se puede tocar, no se puede revocar, no se puede ni pintar. No. Ahí entonces ellos, ¿qué hacían? Y no, de a poquito. Homo ponás y ellos, pero ¿por qué, viste? Homo ponás y porque tienen una mentalidad y dicen, no, aquí está Dios verdaderamente. Y como cada cultura, ¿verdad? Porque siempre la cultura, vamos a decirle así, la moda, como va cambiando y va hermoseando las cosas también. Y esta mentalidad es lo que ellos están presentando y nosotros podemos leer también aquí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 37 del libro del Éxodo. Estamos prácticamente casi concluyendo, estamos llegando casi al final de este libro que habíamos comenzado ya hace un tiempito, ¿verdad? Pero como vamos paso a paso, capítulo a capítulo, lo más importante es entrar, entender cuál es toda la teología, sobre todo en estos capítulos que algunas veces nos parecen que ¿y por qué está esto? Esto no me atrae. A mí que me interesa cuántos centímetros tiene tal mesa, que está hecho de oro, que está hecho de acacia, decimos nosotros. Y no, hay una teología muy importante e incluso decíamos que estos capítulos hasta son repetitivos. Del 25 al 31, después del 35 al 40, repite prácticamente lo mismo. Pero no es lo mismo, por lo menos en el pensamiento, ¿verdad? Porque te está entendiendo que si está reforzando algo, te está diciendo lo importante que es algo, lo importante de estos capítulos, lo importante de enseñarnos y de aprender. El lugar del templo, el lugar donde está Dios, el lugar donde Dios nos llama y nos reúne, es el lugar donde Dios sobre todo nos va a instruir. Entonces escuchen bien lo que les digo aquí, queridos hermanos, solamente para volver a recordar lo que ya dijimos en otra oportunidad. Como el judaísmo es una religión comunitaria, cuando te está hablando aquí del templo principalmente y te está repitiendo tantas veces todos estos elementos, quiere decir que el aspecto comunitario no se puede perder. Porque si nosotros le sacamos el aspecto comunitario de la religión, por lo menos del judaísmo y del cristianismo, porque nosotros provenimos del judaísmo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?
y nosotros entramos en el Nuevo Testamento con la realización plena, con mayor razón, ¿verdad? O queremos hacer que esa sea planificada verdaderamente en el Nuevo Testamento, entonces quiere decir que nosotros apuntamos al bienestar comunitario, buscamos ese servicio, ponernos a lavar los pies a los demás. Fíjense cómo hace Juan después, ¿verdad? Dentro de una eclesiología, pero es una eclesiología totalmente, pero absolutamente comunitaria. Hagan lo mismo a los otros, a sus hermanos, háganlo ustedes. No es que te está diciendo, no, no, yo me pongo al servicio, yo te lavo los pies. Es decir, que yo me preocupo de la comunidad. Por eso, queridos hermanos, si nosotros pensamos bien, si nosotros somos verdaderamente cristianos, muchas cosas tenemos que volver a repensar y tenemos que arrodillarnos ante el Señor, pero también comunitariamente tenemos que arrodillarnos, así como nos está diciendo, encontrarnos todos juntos, arrodillarnos ante el Señor y decir, Señor, perdón, porque está, pero ya ¿verdad? Estos son los elementos importantes. Aquí no es, y mucho menos todavía, yo, un grupito que se enriquece a través de la religión, etc. No, todo lo contrario. La religión es justamente para que nosotros tomemos conciencia de un aspecto antropológico, humano, que es muy profundo en el hombre, porque lo que quiere Dios es la dignidad del hombre, ¿verdad? Y entonces no podés luego separar el aspecto antropológico del aspecto religioso. No se puede separar. Ese que me dice iglesia-estado, sí, está muy bien. En nuestra organización será iglesia-estado. Pero en tu conciencia no podés separar iglesia-estado. No se puede separar. Porque si vos sos un buen cristiano, un buen seguidor del Señor, sos alguien que vive de la palabra de Dios, vas a dedicarte mucho más. Vas a tener más fuerza para dedicarte a la gente, a tu comunidad. Justamente por eso, ¿verdad? Entonces no existe el simple humanismo, el humanismo por el humanismo. Es imposible. Es la fuerza, ¿verdad?, de ese espíritu interior que sale desde adentro, que busca la dignidad del hombre y el crecimiento de la persona. Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí. Cuando te está hablando de estos elementos, como les dije, que parece que son elementos que no nos entusiasma mucho a leer, sin embargo el significado es muy profundo, porque todos estos elementos son simbólicos que te hacen entender o nos tienen que hacer entender la importancia de la comunidad, la importancia de que nosotros escuchemos a Dios para que podamos servir al pueblo, a la gente, a tu hermano, a ese que está a tu lado, para que podamos vivir en esa paz comunitaria. Porque el judaísmo es una religión comunitaria y el cristianismo es la planificación de una vida justamente en comunidad. Si nosotros queremos esto mismo, volver a releerlo, solamente tenemos que volver a mirar un poco Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, ¿para qué ir tan lejos, verdad? Hechos de los Apóstoles, enseguida, después de la resurrección, o mejor dicho, después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué sucede en Hechos de los Apóstoles? Y justamente dice, o más que el 2, podemos leer el capítulo 4, ahí al final del capítulo 4, que te va a hablar. Miren lo que te dice. La multitud, dice, esta ya es la relectura cristiana de lo que es una comunidad, de reunirse, encontrarse como comunidad, porque el templo es para reunirse y encontrarse como comunidad. La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, ¿viste? Solo corazón, sola alma, pero es la multitud de creyentes, es la comunidad. Y después dice, nadie consideraba sus bienes como propios, a que vean, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad. Cuando estás en comunidad y cuando vos le estás sirviendo, o sea, te preocupás de tu hermano, entonces no va a haber pobre en tu comunidad. Primero porque todos estamos aquí y cuando vemos que alguien necesita algo, y claro, vamos a decir, ¿por qué este está necesitando algo? ¿Por qué esta persona está en esta situación? ¿Quién está haciendo mal su trabajo? ¿Viste? Pero claro, yo soy fulano de tal, pero nunca me voy a misa, nunca estoy en la comunidad. Yo allá, todo encerrado, y tengo los 10 guardias alrededor de mi portón y de mi muralla.
me aparto del mundo, me aparto de los demás. Yo, que fui elegido para ayudar a la gente, fui elegido para darme cuenta de la necesidad del pueblo, soy el que me aparto ahora, me encierro todo. Me encierro entre murallas y le pongo 4 o 5 guardias ahí alrededor. Ya, vea. Entonces estamos mundo al revés, vea, mundo al revés. Bueno, ninguno, dice, padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Bueno, entonces esto es muy interesante, queridos hermanos, que miremos solamente. Esa es una relectura de una forma más concreta y más directa, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo aquí en Éxodo capítulo 37. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé.
Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos, queridos hermanos, compartiendo y meditando la palabra del Señor desde Éxodo, estudiando principalmente, ¿verdad? Estudiando, pero esto al mismo tiempo lo estamos haciendo en este nivel, ¿verdad? De una conversación, por lo menos procuramos hacer, entendiendo lo que significa la palabra de Dios, cuál es el objetivo, hacemos un poco de exégesis, podemos decir, si queremos llamarlo así, y luego, sobre todo, una interpretación y sobre todo una aplicación, ¿verdad? Y desde ahí nosotros procuramos después esa aplicación que sea llevada también a la vida. Pero entonces, ñande, abrir el corazón a Dios, topocoña de Yara y comenzar a dar pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Miremos un poquitito ahora el capítulo 37, estamos en el versículo 7 en adelante hasta el 16. Nos habla de nuevo de la tapa del arca y los querubines. Eso nosotros ya lo encontramos hace rato en el 25, 18, 20, en de Yeyuhuma Guripea, y que nos hablaba también de esto mismo, de la tapa del arca y los querubines. Entonces ahí está la mesa, la tapa, 18, 20. Entonces, ¿dónde va a estar ese? Aquí está. Entonces nos dice aquí, y en sus dos extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y lo harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ahí está. Y aquí dice, también hizo 2 querubines de oro macizo, ahí está, forjado a martillo, ¿viste? Igualito le copia. En los dos extremos de la tapa, el primero estaba en un extremo y el segundo en el otro, y formaba una sola pieza con la tapa. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían la tapa. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirán con ella la tapa, y estarán uno frente a otro con sus tronos vueltos hacia ella, con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás el testimonio que yo te daré. Formarán una sola pieza con la tapa. Ya dijimos, los querubines tenían las alas, tenían todo ya en pasado. Estaban uno frente a otro con el rostro vuelto hacia ella. Bueno, ahí está, este es más cortito, eso es lo que decía. Hay algunos detalles que de repente en los capítulos, en estos capítulos que va del 35 al 40, ya obvia nomás, ¿eh? Este sí que te pone más elementos, ¿verdad? Bueno, después en el 25, 23 en adelante hasta el 30 nos va a hablar de la mesa de los panes de la presencia. Y también aquí nosotros encontramos lo mismo, la mesa de los panes de la ofrenda. También hizo la mesa de madera de acacia de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y 75 de alto. Tú harás, además le dice, una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. La recubrió de oro puro y le colgó alrededor una moldura de oro. ¿Viste? ¡Qué espectacular! Entonces el autor sagrado tiene aquí toda esa primera parte, lo que Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? Y ahora entonces comienza a poner lo que se dijo en futuro, lo que Dios le dijo, tú harás, tú harás, tú harás, está en el monte Sinaí. Ahora ellos están y lo han cumplido y entonces nos dice, esto es lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Se hizo igualito. Compará nomás, así como yo estoy haciendo. Es comparaminte, mañana. Quiere decir que yo no inventé nada, te dice el autor sagrado. Yo hice tal cual, así como Dios me lo había pedido. Qué lindo que es esto, hermano. Somos obedientes. Estamos atentos a lo que Dios nos pide. Esta es la teología, ¿verdad? Una teología de un Shema, Israel, ¿verdad? De obedece Israel, escucha Israel. Esto es lo que yo te estoy pidiendo. Pero esto tiene que ir un poco más, ¿verdad? No es simplemente, entonces, porque decíamos, ¿qué significa todos estos elementos, ¿verdad? El arca, que yo haga el arca así como Dios me lo pide. Porque desde el arca es que Dios nos va a hablar, es decir, la teología y
y la preocupación es que si vos fuiste capaz de hacer tal cual en cuanto a una estructura de lo que Dios te fue pidiendo, ahora lo que vamos a hacer, y es lo más importante, es que vos vas a saber cuál es esa finalidad. Y vos vas a hacer eso que Dios te pide, o sea, de acuerdo a esa finalidad. Por ejemplo, la finalidad de que vos construyas el templo. ¿Cuál es su finalidad? Tú harás el templo para que el pueblo se reúna, etcétera, etcétera, para que todo el pueblo se reúna. Ahí te dice, y ellos hicieron el templo, etcétera, etcétera, y el pueblo se reunió y todo el pueblo. Entonces ahí se imagina, quiere decir que si Dios construye su casa, si Dios tiene su templo, si Dios tiene su santuario, es para que todos nos reunamos en el santuario. Todos vayamos a misa y se imagina si es que vamos a interpretar hoy en nuestro mundo actual, ¿verdad? Y si vamos a entender así como estamos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces, no es simplemente quedarnos en los elementos, si es de oro, si es de gancho, si vamos a engope, no. Estos son elementos simbólicos, ¿verdad? Pero para llegar a lo esencial que Dios nos está pidiendo. Después, ¿qué más le dice? Después hizo 4 argollas de oro y las ajustó a los 4 ángulos correspondientes a las 4 patas de la mesa. Junto al borde estaban las 4 argollas que servían de sostén a las andas para transportar la mesa. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de oro. Finalmente, hizo los utensilios de oro puro que debían estar sobre la mesa. Las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para las libaciones. Y después nos va a hablar, ¿se acuerdan? De la lámpara de 7 luces, es decir, el candelabro. Es interesante. Hizo asimismo la lámpara de oro puro, tanto la base y el trono de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servían de adorno estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. Entonces, de sus lados salían 6 brazos. Esto está en el 25, 31, 40. Ahí está, 31, 40. Harás una lámpara de oro puro. Hizo una lámpara de oro puro. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que les servirán de adorno estaban, estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Asano.
hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tengo un amigo que es pastor evangélico, ¿no? Yo estaba en una parroquia, la parroquia donde estaba antes, que es Sagrada Familia, en Alderetes. Y me acuerdo que un domingo me va a buscar para que vayamos a comer algo, un asadito, qué sé yo. Había que aprovechar porque el pastor invitaba al asado, ¿no? Imagínate que hay que aprovechar. Cuando un pastor o un judío te invitan a comer, hay que ir rápido, digamos. Y entonces, claro, estaba esperándome en la puerta, estábamos en la misa, lleno de gente. Estaba celebrando, me estaba esperando afuera. Termino de celebrar la misa. Me dice, Dice, ¡ay! ¿Qué no tenían la misa ustedes? No, claro, le digo, sí, tenía la misa y es la misa dominical. Vos sabés que ustedes los sábados tienen su ceremonia, ustedes los sábados celebran, ustedes saben que los evangelistas celebran el sábado en recuerdo del descanso de Dios en la creación. Nosotros los católicos celebramos el domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Esa es la diferencia. ¿Sabían? Bueno, sí, sabían, digamos. Entonces, me dice, que ustedes no están de alegría porque Dios ha resucitado. Vos que me criticabas, porque yo lo criticaba, le digo, ustedes son mucha fiesta, le digo, pero los sábados. Y me dice, bueno, ahí está. ¿Ustedes que los domingos no tienen la fiesta de ustedes? Sí, vamos a tener una misa. Me dice, mirá, yo los sábados cuando hago la prédica, celebro, salgo, saludo a todos, hacemos una fiesta, viva Jesús, viva Cristo. Somos como la barra brava de Jesús. Pero yo recién estaba acá parado esperándote, me dice. ¿Vos terminó la misa? Han salido enojados. Una que le venía retando al chiquito que había llorado dentro de la misa. La otra que salía criticando a la doña Juana porque se había venido con una minifalda. Y al fin y al cabo me dice, ¿qué no ha resucitado Jesús para ustedes? Tenés razón, Carlos. Hay veces que nosotros tenemos que recriminarnos que no salimos cada domingo a anunciar el Evangelio.
Hay veces que parece que ir a misa solamente es un mero cumplimiento, en donde mitad cumplo y mitad miento. Tremenda frase para el Twitter, si lo quieren poner. Pero claro, es como que es esta cuestión de recriminarnos nosotros también y hacer un análisis. ¿Cómo estoy viviendo yo mi catolicismo? Y en esto no me refiero a vivirlo de un estilo fanaticoide, fanático. Ah, que ahora, a ver, todos desayunamos con agua bendita mañana. No. Sino de cómo lo estás viviendo en tu vida cotidiana a tu catolicismo. Pero hay un segundo eje de recriminar. Hacernos una autocrítica. Pero hay veces que a nuestro catolicismo lo pasamos como un currículum. Ojo. Incluso entre nosotros cura y entre los consagrados, ¿no? Que hay veces que nos trasladan y te dicen, así que ahora vos sos el nuevo vicario. El curita joven, ¿no? ¿Quién tiene que celebrar la misa a las 3 de la tarde? El curita joven. Párroco duerma siesta. ¿Quién tiene que celebrar la misa 1 de la mañana los sábados o los domingos a la mañana temprano? Curita joven, ¿no? Si vos me decís que todas las veces que no tenés nada que cambiar, que sos así, y mirá, ya hay que trabajar en algo, en la soberbia. Y cada uno tiene que trabajar. Día nuevo, lucha nueva. Año nuevo, mañas nuevas. Y somos mañeros. ¿Se entiende lo que es mañero acá? ¿Sí? Bueno, no era... Hay varios, he visto que he dicho, sí, lo admiró el esposo, ojo, ¿eh? No se hace eso. Pero hay veces que somos mañeros. Y hay veces que queremos que la gente se acostumbre a nosotros y no nosotros moldearnos a los demás. Cuidado con esto, porque muchas veces nos puede entrar esa frase de decir, bueno, yo soy así, el que me quiera bien, el que no me quiera lo lamento. No. Cada uno tiene que trabajar lo suyo. Cada uno tiene que trabajar su historia, su persona, su forma de ser. Tenés que trabajar tu caminar de vida. Y tenés que aprender a cambiar. Por eso es bueno hacer tu examen de conciencia todos los días, analizarte, mirarte y aprender a escuchar al otro. Cuando alguien te dice, che, mirá, baja un cambio, sos así. Y si te lo repite varias veces, fíjate, hacé un paro. A mí me gusta mucho el fútbol, disculpen. Pero si vos no parás la pelota y seguís pateando y seguís caminando, te la van a quitar siempre, ¿eh? Y más si sos de Libertad, menos de Cerro Porteño. Pero cuidado con eso. Hay que aprender a parar un rato. A esto yo le llamo el síndrome del tren. O mejor dicho, el síndrome de la vía de tren. Ustedes vieron que cuando uno tiene que cruzar una vía de tren, encontrará una X, un cartelito. Y en ese cartelito dice, pare, mire y escuche. Antes de cruzar el tren. Acá hay tren, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, cuando vayan a Argentina, vayan a ver una vía de tren. Es más, cuando ustedes lleguen a visitarme allá en Tucumán, fíjense en la vía de tren, miren el cartel y salgan corriendo para que no les roben nada. Entonces ahí fíjense, y ahí dice, pare, mire y escuche. Antes de cruzar la vía, porque no va a ser que venga el tren. Lo mismo pasa en la vida. En la vida tenés que cuidar estos 3 ejes siempre. Primero, pará, detenete un tiempo y aprende a no tomar decisiones a las apuradas. Tranquilo, tranquila. Hay veces que me dicen, ay padre, que no sé si quiero ser cura, que si quiero ser monja, que si quiero ser... Pará, baja un cambio, tranquilo. Hay veces que vienen y me dicen, ay padre, yo rezo todos los días para que mi hijo se haga cura. ¿Reza que todos los días se haga cura porque quiere y ama a la iglesia o porque no quiere tener una nuera? No, eso también es, ¿no? Guay con eso, ¿eh? Ay padre, mi chiquito... Estoy preocupada que hace rato que no se afeita, que está así, no sé qué le pasa, que no viene a comer. ¿Cuántos años tiene su chiquito? 45, padre. Cuidado. Bueno, padre, pero es mi bebé. ¿Bebé? Bebedor ahora. Claro, cautela en eso. Y eso también para nosotros, los consagrados, los curas, las religiosas, es un trabajo fuerte. El diablo nos tienta por el activismo. Y cuando uno menos se da cuenta, se acelera y no tiene tiempo. Y en el caso de nosotros, los sacerdotes, los consagrados, el activismo se mete de hablar mucho de Dios, pero no hablar con Dios.
como nos enseña Santo Domingo de Guzmán. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Cuando uno habla mucho de Dios sin hablar con Dios, se reseca. Por eso, pará, tómate tu tiempo, tómate tu momento. Segundo eje, mire. No es lo mismo mirar que observar. El que mira, lo que está mirando, se lo mete en su interior. El que observa, observa y ya está. Sigue, se da vuelta a la página. El que mira, aprende a mirar con profundidad las cosas. Bueno, ¿estás mirando vos tu realidad de vida? Sí, padre. A mí me gusta muchas veces ver esto en las mamás. Cuando muchas veces, anda a hablar con tu hijo. ¿Qué tiene? Anda a hablar. Pero si no le pasa nada, está bien. ¿Qué no te das cuenta que tiene los ojos tristes? No. Siempre la típica del marido. No. Anda, fíjate. Algo le pasa, no sé qué le pasa, pero algo le pasa. Fíjate. Ese tip que tiene la mamá, ¿no? Porque mira a sus hijos, mira a la familia. Aprende a mirar tu realidad, mira tu historia y aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Escuchar lo que te pasa en tu vida, escuchar tu realidad, escuchar tu historia, escuchar a la gente que te quiere, escuchar los consejos. Si varios te están diciendo lo mismo es por algo, Dios te está hablando por ahí. Escuchar, aprende a escuchar, si no te las sabes a todas. No te creas el agrandado, no te hagas la agrandada. El único argentino acá soy yo solamente me puedo agrandar. Ustedes saben cuál es el mejor negocio del mundo, ¿no? Comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, ¿no? Entonces, típica. Entonces, escuchá, aprende a escuchar al otro. Aprende a escuchar a aquel que te quiere, que te ama. Y si son jóvenes, escuchen a sus padres. Y si son mayores, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposo. No escucha a tu suegra, pero escucha a otros. Aprende a escuchar. Eso fortalece muchísimo. Quisiera terminar con esto último que habla el Evangelio. ¿Cuántos milagros, cuántos signos Dios ha hecho en tu vida? Ponete a pensar. Yo decía en el audio, escribí 5 cosas. Decía, pero mañana lo van a escuchar porque va a salir mañana. 5 puntitos de la cual te tenés que agradecer a Dios. 5. Obviamente que me va a decir, no, padre, tengo un montón de cosas para agradecerle a Dios. Pero yo te diría que cuando llegue a tu casa, o en tu celular, o en tu lápiz y papel, escribí 5 cosas de la cual le tenés que agradecer a Dios. 5. ¿Trato hecho? Voy a controlar la casa de ustedes, ¿no? Me esperen con un tereré ahí, tomamos y... 5 cosas de la cual tengo que agradecerle a Dios en mi vida. El primero, obviamente, porque tenés vida. Segundo, porque tenés salud. 5, te dejo 5. Le pidamos esto al Señor de la historia, al Señor de la vida, porque la clave de nuestra vida cristiana es servirle. Porque como bien dice la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'ẽ. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial
SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañé. Seguimos con Ñandeyarañé. Estamos reflexionando esta última parte del libro del Éxodo, sobre todo en estos capítulos del 35 al 40, donde Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo le había pedido a Moisés y ellos lo cumplen. Se acentúa mucho este aspecto. Ellos cumplen lo que Dios había pedido. Con esto lo que estamos diciendo nosotros es que todo cuanto tenemos aquí dentro del culto es algo no inventado por alguno de ellos o por los sacerdotes, que incluso recuerden que cuando hablamos nosotros ahí de Aarón y de la casta sacerdotal, podemos decir de esta manera, no es que estaban tan bien vistos en ese momento los sacerdotes, ¿verdad? Porque entraron en un desprestigio total. Es por eso que también a Aarón mismo se le presenta en esa corrupción, que se corrompe ante el pueblo, que lo está sobornando, lo está comprando, pero no es solamente eso, sino que a un Aarón, a quien se le presentaba como un canguilón, ¿verdad? Canguillo, totalmente. Se vuelve impotente, no sabe qué hacer. Viene el pueblo y le dice, danos un Dios, ponnos alguien al frente que nos dirija, porque ese tal Moisés se fue, no volvió más, ese que nos liberó de Egipto, pea, que moriré otro. Y entonces ahí mismo, ¿viste? El otro queda desconcertado y le dice, bueno, denme entonces, no sé, denme un poco de oro y vamos a hacer algo, vamos a ver si podemos solucionar. Imagínate, ¿cómo le soluciona? Cambiándole de Dios prácticamente, poniéndole el becerro de oro, famoso, ¿verdad? Y bueno, nosotros ya vimos todo ese estudio, fuimos haciendo, fuimos reflexionando. Vuelvan atrás y miren en Facebook, ¿verdad? Si ustedes quieren, porque todas estas lecciones que nosotros estamos haciendo de nuestros programas después quedan grabados allí en Facebook. Bueno, entonces, queridos hermanos, aquí nosotros estamos siguiendo, estamos mirando de nuevo todo lo que Dios le había pedido y cómo el pueblo cumple con esto. Las lámparas de 7 luces, entonces, cada uno de esos brazos tenía, dice, 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tronco de la lámpara, en cambio, tenía 4 adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón iba debajo de los primeros brazos que salían de él, otro estaba debajo de los 2 siguientes y un tercero debajo de los 2 últimos. Los botones y las flores formaban una sola pieza con la lámpara y todo estaba hecho con un solo bloque de oro puro, forjado a martillo. Después hizo 7 lámparas de oro puro con sus tenazas para arreglar los patíbulos, para arreglar los pabilos y sus platillos. Para construir la lámpara con todos sus accesorios, empleó un talento de oro puro.
Bueno, aquí entonces te está hablando de esta lámpara de 7 luces. Nosotros cuando hablábamos de la lámpara ya nos hemos también quedado bastante sobre esto, pero el significado, ¿verdad?, de la lámpara siempre fue el de iluminar. Esto se encuentra solamente en el templo. ¿Y qué entonces lo que nosotros recibimos, ¿verdad?, yendo al templo? La simbología de la lámpara quiere decir que es la luz que nos ilumina. Dios es la luz que nos ilumina. Ir al templo es dejarse iluminar por Dios. Es la fuerza entonces de un Dios que ilumina la mente, el corazón del hombre. Y claro, si nosotros después salimos del templo, vamos a salir iluminados por la gracia de Dios. Eso es lo que te quiere decir. Porque solamente esto lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos en el templo. La lámpara, y además dice de los 7 brazos, ¿verdad? Los 7 brazos, el número perfecto, es decir, la iluminación perfecta. Pero no en el sentido de la luz física que nos ilumina y que podemos ver las cosas, sino que de esa luz que significa la iluminación, ¿verdad?, de la persona, la iluminación de nuestro ser, la iluminación de nuestro querer, la iluminación de nuestros proyectos, de nuestras ideas. A eso que se está refiriendo. Y por lo tanto somos iluminados por Dios para que podamos solucionar también los problemas dentro de nuestra comunidad. Y después tenemos el altar del incienso y el óleo de la unción. Esto nosotros habíamos encontrado recién en el capítulo 30. Esto había saltado mucho más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Pero aquí lo reúne. ¿Cuáles son las cositas que tienen que estar dentro del templo? También hizo el altar del incienso. Lo hizo de madera de acacia, cuadrado, de 50 centímetros de largo por 50 de ancho y 1 metro de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con él. Recubrió de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le puso alrededor una moldura de oro. Luego hizo unas argollas de oro y los colocó debajo de la moldura, 2 de un lado y 2 del otro, para pasar por ellas las andas que servían para transportarlo. Estas últimas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. También preparó el óleo para la unción sagrada y el incienso aromático puro, como lo hace el fabricante de perfumes. Y bueno, así entonces estamos concluyendo también este capítulo 37. Este capítulo 37 que nos está hablando de todos los muebles. Prácticamente aquí se vuelve a reunir la cuestión de los muebles. ¿Qué significan estos muebles? Este texto es paralelo de varios otros textos de la primera sección, como ya fuimos explicando, sobre el arca, después está sobre la lámpara, las 7 luces, luego también todo esto del incienso que aparece aquí. Lo que surge de esta lectura es que el texto reconstruye el orden natural de los objetos que por alguna razón no está presente en los capítulos 25-30. Aquí se narra, ¿verdad?, la construcción de todos los objetos de una sola vez. En el otro saltaba al capítulo 30 recién, ¿verdad? Y por lo tanto cabe preguntarnos por esta unión de textos que están separados en la narración precedente. Es probable que el primer texto haya sido redactado en 2 etapas, ¿verdad? O sea que después alguien introdujo algún elemento, por eso quedó, sobre todo ese 4º elemento, quedó separado del otro. Luego el capítulo 30 llegó después y quedó separado los otros objetos. Pero, llegado el momento de narrar la construcción en sí, se corrige esa anomalía colocándolos todos juntos en esta ocasión, es decir, aquí en esta última parte. Muy bien, entonces así estamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, nuestro curso bíblico. Estamos mirando ya los últimos capítulos del Éxodo, que va del 35 al 40. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe, con nuestro curso bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por